Bueno, vamos a empezar a ponerle nombres a las cantidades que nos van a servir para orientarnos. Vamos a definir el norte geográfico como norte verdadero y vamos a definir el ángulo formado por una dirección cualquiera con el norte verdadero lo vamos a llamar azimut. Lo encontraréis escrito de todas formas, con C, con Z, con H, sin H, en fin, azimut. Muy importante. Aunque hay otras formas de notarlo, de nombrarlo, ¿no? Que si azimut oeste, azimut este, por ahí. Bueno, el azimut lo vamos a medir como todos los ángulos de 0 a 360, de 0 a 360. Y muy importante, en dirección horaria. Siempre en dirección horaria. Bueno, los polos geográficos han sido conquistados pues relativamente hace poco, ¿no? Hablaríamos pues a principios del siglo XX cuando una expedición americana dirigida por Robert Peary, ¿no? Y pues lo conquistó. Todavía no está muy claro porque, bueno, pues parece que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de unas épocas, principios del siglo XX, donde, bueno, pues las condiciones y los medios que tenían estas personas para ir a hacer estas expediciones pues eran muy complicadas y que además los instrumentos de medida y las medidas que tenían que pillar para poder demostrar que realmente habían estado allí pues bueno pues eran muy complicadas. El Polo Sur también se conquistó un poquito más tarde, ¿no? Por el noruego Roald Amundsen, ¿no? Hay además pues una historia pues un poquito trágica de una competición o a ver quién llegaba primero al Polo Sur, si los noruegos o los británicos. Y la expedición británica que estaba dirigida por Robert Scott, ¿no? Pues vieron además la bandera noruega y después murieron, no pudieron regresar. Ya podéis imaginar que hablamos a principios del siglo XX que las condiciones eran impresionantemente duras y que los medios no son los que tenemos ahora. Bueno, eso respecto al norte y al sur geográfico. Eh, los polos magnéticos, los que nos van a indicar el norte y el sur magnético, que además es lo que señala la brújula, es lo que señala la brújula. La Tierra tiene un campo magnético y digamos que las líneas de campo magnético originadas por el movimiento material ferromagnético que hay en el interior de la Tierra, pues atraviesan la superficie de esa pelota que es la Tierra, vamos a decirlo así de sencillo, ¿no? Pues en el hemisferio norte, en el polo norte, y ahí salen pues en el hemisferio sur por el polo sur magnético. Importante, no tiene nada que ver los polos magnéticos con los polos geográficos. Y además, si los polos geográficos, bueno, pues ya hemos hablado de que fijo en realidad, fijo en términos absolutos no hay nada, pero bueno, los movimientos que tiene el eje de rotación de la Tierra o la deriva continental y por eso ocurren a escala geológica o a escala astronómica, para nosotros fijos totalmente. A nivel práctico, los polos magnéticos no, los polos magnéticos se mueven y para lo que es una vida humana se van a mover y lo vamos a ver. Estos, lo que os digo, están producidos porque la Tierra es como un imán. En realidad este imán estaría al revés, la parte norte estaría aquí abajo y la parte sur aquí arriba, pero bueno, esto no deja de ser sino un convenio, ¿no? Y las líneas de campo magnético que son cerradas, pues salen del polo norte y van al polo sur y saldrían por el polo sur magnético y se meterían por el polo norte magnético. Muy bien. De la misma forma que existe un meridiano geográfico que va del polo norte al polo sur geográficos, podríamos hablar de un meridiano magnético que iría del polo norte magnético al polo sur magnético. Y repito que no tiene nada que ver con los geográficos. De la misma forma que el azimut es el ángulo que mide una dirección arbitraria respecto al norte magnético, el rumbo es el ángulo que mide el ángulo formado que forma una dirección arbitraria con el polo norte magnético y se mide exactamente igual que el azimut, es decir, de 0 a 360 grados y en dirección horaria. El azimut es para el norte geográfico verdadero y el rumbo es para el norte magnético.
Esto es muy interesante. Imaginaros que estamos en la superficie de la Tierra, ¿no? Donde tenemos un meridiano geográfico que va de sur a norte, de sur a norte. Bueno, en ese punto tenemos un campo magnético terrestre caracterizado por un vector, es la intensidad total. Bueno, si proyectamos este vector sobre un plano tangente a la esfera terrestre, en ese punto obtendríamos la componente horizontal del vector intensidad magnética. De la misma forma, el vector perpendicular a esta componente horizontal es lo que llamaremos la intensidad vertical. Bueno, el ángulo formado por la componente horizontal y el vector fuerza magnética, aquí la intensidad total, es lo que llamamos inclinación magnética. La componente horizontal es lo que nos daría el meridiano magnético, y el ángulo formado por esta componente horizontal y el meridiano geográfico es lo que llamamos declinación magnética. Es decir, el ángulo formado por el meridiano magnético y el meridiano geográfico es lo que llamamos declinación magnética. Muy bien. Entonces, aunque esto está en el espacio, porque ya os digo que las líneas de campo magnético son cerradas, ¿no? Pero nos moveríamos a nivel de orientación en la superficie de la Tierra. Esto que veis aquí es una forma que, como se resolvían antes los problemas cuando se daban los mapas, la cartografía oficial, en papel. Nosotros lo haremos igual, lo haremos en clases de prácticas, en ejercicios, y relacionaremos numéricamente el ángulo para ir al norte geográfico verdadero, que como bueno está representado está indicado por la estrella polar, se representa con una estrella, ¿no? Y que os recomiendo que en los ejercicios lo pongáis siempre al dibujarlo en una línea vertical. Y después, bueno, el meridiano magnético en ese punto, al ser un vector de intensidad magnética, se suele poner con una flecha, este ángulo que forma el meridiano geográfico y el meridiano magnético, es la declinación magnética. Nos lo tienen que dar, no es inmediato, nos lo tienen que dar, y ya lo veréis que en la página web del Instituto Geográfico Nacional pues lo obtendremos de allí y lo compensaremos. Esta declinación magnética, que no es constante. El campo magnético terrestre, lo veremos, pues se mueve, y se mueve bastante rápido, se mueve tanto que, bueno, de año en año no es ni mucho menos constante. Los polos magnéticos cambian continuamente, y tanto que puede haber una inversión, y que alguna vez la ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso os diré que estamos cerca de que esto se produzca, es decir, que el polo norte y el polo sur se dan la vuelta. Bueno, la declinación magnética se mueve. Bueno, pues a la variación anual de la declinación magnética es lo que se conoce como variación secular. Y también nos lo tienen que dar. Venga, muy bien.